Ok, Shalom Akim. Primeramente, como siempre, hermanos, quiero empezar dando toda gloria y alabanza a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, Ba'ashem Rekah HaKodash. Quiero dar doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la Gran Piedra del Molino. Quiero mandar saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Ok, esta va a ser otra lección. Dios mediante es una lección edificante para el electo. En el tema de hoy, hermanos, nomás quiero hacer una comparación espiritual, con lo que está pasando ahorita, con toda esta oposición, todos estos enemigos de la cruz, de este ministerio, que últimamente son los enemigos del Señor Yahweh Ba'ashem Yahawashi enemigos de nosotros, porque todo aquel que hoy odia esta palabra, odia nuestro poder y por defecto odia a sus profetas, y nosotros te odiamos también. So lo que está pasando ahorita, hay un movimiento en contra de esta verdad. Esaú está usando sus diferentes títeres, para propagar este espíritu como que si nosotros somos malvados y terroristas. Y es lo mismo que pasó en tiempos antaños, donde estas naciones nos estaban acusando, que éramos, problemáticos y estaban yendo con este rey Cyrus, que básicamente él fue el que dio el decreto, de que el permiso, pues, de que pudiéramos ir a regresar a construir el templo que los babilonios, mediado los edomitas quemaron, porque realmente fueron los edomitas, que hicieron la destrucción del templo, So aquí entrando a la historia donde estamos construyendo, vamos a leer un poco de lo que estas naciones, vinieron a hacer en contra de nosotros. Y es lo mismo que está pasando ahorita, todo esto es espiritual, aunque en esa época pasó físicamente, donde físicamente estaban tratando de tener la construcción del segundo templo. Es lo mismo que están haciendo en estas épocas, nomás que este templo es espiritual. So, lo que están haciendo estos diablos es propagar ideas, propagar filosofías incorrectas, doctrinas, han comprado a hombres que ya no dicen lo correcto, nomás dicen lo que pues les beneficia y lo que les va a traer más dinero. So aquí en Esdras 4 vamos a empezar. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Dios de Israel. Porque todo el mundo está tomando nota de lo que está pasando ahorita, Ahora vamos a agarrar un precepto rápidamente. Vamos al libro de Apocalipsis 11 y 11. So dice aquí, empecemos en el 9. Ese es Apocalipsis 11 y 9. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y esto representa a nosotros, hermanos, y nosotros somos estos cadáveres, y nuestra nación, ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios, que representan estos cadáveres, no sabiendo quién eran. Osea 4 y 8 dice que fuimos destruidos porque nos faltó conocimiento. Jeremías 17 habla de que fuimos descontinuados de nuestra heredad. So lo que representa aquí estos cadáveres representa nuestra situación, el espíritu que teníamos, que era un espíritu muerto, no había vida en nosotros, So aquí dice: las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. So todo el mundo, el libro de Salmos 83 habla de que todas estas naciones hicieron un pacto para que el nombre de Israel no tuviera memoria en el mundo, So aquí, como estamos leyendo, por 3 días y medio, eso representa los 350 años desde cuando empezó la esclavitud, como los 1620, hasta cuando acabó. No que haya acabado, literalmente, pero acabó en el sentido donde ya nosotros sabíamos que éramos los israelitas, como dice el libro de Malaquías 4, que iba a venir Elijah,
Iba a regresar el corazón de los hijos al padre y el corazón de los padres a los hijos. Ok, eso pasó mediado a un hombre llamado Abba Bivens, que en los 1970s, ok, empezó este movimiento, man, este espíritu, ok, y hasta este día, man, donde estamos ahorita, ok. So aquí cuando dice por 3 días y medio representa ese periodo de tiempo donde no había verdad, man, realmente, you know. Dice, y no permitirán que sean sepultados, ok, porque no tuvieron piedad de nosotros estas naciones. Ellos, este fue el día que esperaron, man, como dice el libro de Lamentación. Y no es el día gustoso que todas las naciones esperaban ver la caída de nuestra gente, man. Y no como éramos comparado al oro, ahora somos como, la plata, sin valor comparado al oro, ok. Pero el Señor, despaciamente, man, y mediado el espíritu que está dando a sus profetas, el Señor está, regresando esas maldiciones a nuestros enemigos y nos está quitando a nosotros estas maldiciones, ¿ok? So, aquí dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Ellos estaban felices cuando estábamos en la condición más baja que cualquier nación ha tenido que pasar. La escritura habla de lo que le pasó a Jerusalén. Ninguna otra nación lo ha pasado o podría pasarlo, man. ¿Ok? Ese fue un infierno particular que nomás los israelitas, nosotros, ustedes llamados morenos, latinos y nativo americanos e indios, podrían haber pasado, man. Cualquier otra nación hubiera sido destruida. ¿Ok? So dice aquí, se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Cuando estábamos en captividad, se mandaban regalos unos a otros. Ok, hay mucha historia en eso, man. Nomás busquen los diferentes, la historia de la esclavitud y los regalos que estos edomitas se mandaban uno al otro. Ok, so dice, y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra, el reino sureño y el reino norteño. Ok, que en estos últimos días, man, el Señor está reuniendo mediado su palabra, como dice en Isaías 55. Que el Señor, la palabra que manda, va a equivaler lo que el Señor requiere de esa palabra, que es que levantar a sus siervos los electos, 144,000 y al tercio. Ok, so aquí estamos leyendo, man, que estos dos profetas tormentaron a los moradores de la tierra por medio de las profecías, poder espiritual que los antepasados de los profetas tenían. Estaba leyendo el libro de Segundo Reyes, capítulo 1, y habla de este hombre Elijah, y el poder espiritual que él tenía, man. Eso viene a la tierra otra vez, man, y estas naciones saben. Ellos saben la historia, man, del rey David y cómo cómo se estaba moviendo con sus hombres valientes, los 30. Esos hombres estaban moviéndose con poder espiritual, man. Ellos tenían un nivel de poder espiritual. Ok, porque como cuando dice la escritura que el mismo hierro se doblaba en la mano del rey David. Ok, y después habla de los diferentes hechos valientes que estos hombres que David tenía habían hecho. Un hombre mató como 400 guerreros de los moabitas. Ok, so nuestra historia, man, es una historia profunda y rica de hechos valientes, y estas naciones lo sabían. Ok, so aquí en el versículo 11 dice, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y es lo que pasó, 1970, este hombre, Abba Bivens, el espíritu del Señor cayó sobre él, y aquí estamos, man. Él empezó, como la escritura dice en Malaquías 4, es lo que pasó. Ok, y regresamos a ser ser vivientes, como dice el libro de Ezequiel 37. Ok, so dice aquí, de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y eso es parte de la razón por la cual, ok, en esos últimos días y en la historia también, man,
pasaban cosas así. Y esta, especialmente ahorita esta que vamos a leer aquí en Esdras 4:1 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Yahweh, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, y estas son las otras naciones, hermanos, ok, y también eran esos los samaritanos, ok, que estos reyes habían, ya que fueron, el reino norteño que fue quitado pues de esa tierra, ok, y vamos a leer aquí, dicen, edificaremos con vosotros, ellos querían construir con nosotros, y si te pones a pensar, pues es un gesto, de alguien que quiere hacer algo bien, es un gesto, si lo tomas así, como si tú estás construyendo algo, alguien te viene a querer ayudar, y no es algo malo, pues, pero en este caso sí lo fue, man, porque el Señor nomás dio sus estatus y sus mandamientos a la casa de Israel, no lo hizo con ninguna otra nación, esto nomás nos pertenece a nosotros, hermanos, el labor, la heredencia, la promesa, pertenece a ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios. Ok, estas naciones no tienen nada que ver con esto, man. Ok, vamos a sacar edificación de eso. Vamos a Romanos, que es 9. Aquí vamos a leer Romanos 9:3. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahushai, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿ok? De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Yahushai, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahí ya leímos, man, que, nomás a los israelitas le pertenece la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Ok, no otra nación tiene un pacto con el Señor Yahweh Bashem Yahushai, más la nación de Israel. Ok, aquí cuando leímos esto que estas naciones querían construir con nosotros, vamos a ver lo que nuestros antepasados hicieron, ok, o de qué forma se movieron. Dice, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Como mencioné, cuando el reino norteño fue exile, no sé cómo se diga esa palabra, la voy a buscar y la voy a decir, pero cuando básicamente fueron corridos de esa tierra, este rey puso a esta gente aquí, man, y ellos realmente tomaron, porque como dice la historia que cuando ellos recientemente llegaron, los leones y los animales los estaban atacando porque no estaban cuidando de las leyes y las diferentes mandamientos que el Señor ocupaba, que la gente que vivía ahí tenía que hacer. Tuvo que ir un levita y les tuvo que enseñar cómo vivir, ¿ok? Y ellos se lo tomaron muy en serio y por eso pasó todo esto que pasó. Por eso Yahushua le dijo a la mujer samaritana que viene el día donde los verdaderos creyentes iban a venir, iban a creer en sinceridad y verdad, ¿ok? Y esos son ustedes llamados morenos, latinos y nativo americano indios, man. All right. Continuando dice, Zorobabel, Josué y los demás jefes de casa paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Yahweh, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia, man. Y tenemos que extrapolar espiritualmente qué razón tenían estas naciones para hacer eso, man. Ellos nomás venían a espiar, nomás tratar de limitar o tener un ojo, pues,
en lo que estábamos haciendo, man. Porque ellos, como leímos la historia, ellos tenían miedo, tenían miedo, como dice Apocalipsis 11:11, que cuando vieron a nosotros levantarnos de pie, y no les dio miedo, man. Y es el mismo espíritu que en estos días estaba trabajando en esta gente, ¿ok? So dice versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Dario, rey de Persia. Y es lo que estos diablos hicieron, man. Trataron de acusarnos de ser una gente rebelde y todo tipo de mentira, man, para que este templo no sea construido. ¿Ok? Y aquí vamos a leer. Versículo 6 dice, y en el reinado de Asuro, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artaxerxes escribieron Bislam, Mitradades, Tabel y los demás compañeros suyos a Xerxes, básicamente el rey de que estaba en la película Los 300, rey de Persia, y a la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. So, es lo que estos diablos estaban haciendo, man. Estaban escribiendo cartas al rey que nos dio permiso para que quitara ese permiso y la casa del Señor no sea construida, man. All right? Así son estos diablos, man. Ese es el espíritu que está en ellos, ¿ok? Y por eso vamos a leer Nehemías, porque da un ejemplo más claro de lo que era requerido de nuestra gente, man, construyendo el templo y lo que teníamos que hacer, mediado lo que estábamos teniendo que aguantar de estas naciones, man. Ok, so vamos a empezar aquí en Nehemías 4 y aquí en 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes y los amonitas y los de Asdod que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encoleciraron muchos. Y es básicamente lo que está pasando ahorita espiritualmente, man. Las brechas, los portillos están siendo cerrados, ¿ok? La enemistad entre Judá y Efraín está cesando, man. Y es lo que estas naciones están viendo. A ellos les da miedo, man, cuando ven a los morenos, latinos y nativoamericanos, indios juntos, no odiándose, más llamándose hermanos y proclamando la palabra del Señor Yahweh Bashem Yahawashi. Esto les está dando tanto miedo a estos diablos, man. ¿Ok? Eso dice aquí, porque ya los portillos comenzaron a ser cerrados, se encolecizaron muchos y no estaban enojados, man. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellas de día y de noche. Es lo mismo que está pasando ahorita, nomás que nuestra milicia en estos tiempos es una milicia espiritual. Ok, no vamos a tomar armas. El Señor va a pelear nuestras batallas en estos últimos días. Ok, pero es un buen ejemplo a lo que estamos haciendo nosotros ahorita espiritualmente, donde ellos en esa época lo hicieron literalmente. Ok, eso dice, y dijo Judá, las fuerzas de los acarreados se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveráis, ellos caerán sobre vosotros. ¿Ok? Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales
y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelear por vosotros, hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Ok? Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Yahweh había desbaratado el consejo de ellos, no volvimos todos al mudo, cada uno a su tarea. ¿Ok? Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Ok? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Alright, so eso es lo que nuestra gente tuvo que pasar, man. Esta es la historia de nuestra gente. Siempre hemos sido, estas naciones siempre han tratado de abatirnos, de quitarnos nuestra heredad, okay, de pelear contra nosotros, de chingarnos básicamente cuando no estábamos en una posición de poder, man. Así han tratado estas naciones contra nosotros, okay, y por eso ellos odiaban cualquier situación donde estábamos en una posición de poder, okay, porque igual como después de Egipto me cayó ese terror sobre la gente, ese es el mismo terror que va a caer otra vez y que está cayendo, man, en esta época, donde estas naciones están viéndonos predicar esta palabra. Como leímos en Apocalipsis 11:11, que les cayó gran miedo. Ok. So aquí en Joel 2:9 vamos a leer lo que dijo esta mujer. Se me hace que fue Rahab la que dijo esta cosa. Ok, so aquí vamos a leer en Josué 2:9, dice: sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahweh hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban en el otro lado de Jordán, o a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Ok, oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Yahweh vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Alright, so es lo que se dieron cuenta todas estas naciones, y es lo que otra vez va a pasar, man. El igual como pasó esta gran liberación en Egipto, es lo mismo que el Señor va a hacer otra vez aquí en la tierra del norte. Ok, y es lo que todas las naciones, man, están viendo, y ellos saben la historia, man. Ellos saben lo que es un israelita cuando está, bien con su poder. Ok, porque iba a sacar el ejemplo de Balak y Balaam, pero no es necesario, man. Eso es, podemos tocar eso en otra lección. Pero el punto es que, cuando el Señor está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y ahorita en esta época el Señor ha dado bendiciones, nos ha incrementado, ¿ok? Y eso es algo que ninguna de esta nación puede hacer o puede combatir, aunque ellos traten, ¿ok? So aquí en Jeremías 33:7 dice: y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Alright, y es lo que estas naciones están dando cuenta, man. El Señor va a traer bien a nosotros, y les está cayendo un gran temblor, un gran, temor de ver que nuestro Señor ya no está enojado con nosotros.
La escritura habla que el Señor tiene pensamientos de paz sobre nosotros. Okay, lo que estamos pasando ahorita es porque nosotros pecamos, erramos y la cagamos, man. Pero esa época, esa era ya está a punto de acabar. Como dice la escritura, que nuestra guerra ha sido acabada. Okay, ya estamos al punto donde el Señor va a traer nada más y nada más bendiciones sobre nosotros. Okay, y eso es parte del gran miedo que está cayendo sobre todas las naciones, que ellos no pueden combatir esto, ellos no pueden, como dice el libro de Hechos 5, man, si esto fuera de hombres, no diera provecho, pero esto no es de hombre, man, esto es de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, y va a aprovechar y va a incrementar hasta que salgamos de este infierno, man. All right, so todo lo que estamos haciendo, hermanos, estos tesoros que estamos colocando en los cielos, es lo que nos va a separar de esta gente, man, y de las diferentes elementos de ira que el Señor Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai va a traer al mundo. Okay, y el mundo no puede aceptar esto, man. Ellos están, ¿cómo se dice esa palabra? Están en awe, pues están bien confundidos, perplexidos de cómo fue posible que nosotros otra vez, hayamos hallado esta palabra y otra vez estemos clamando el nombre de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai en la tierra. All right, so con eso, Dios mediante, estoy así de edificante. Quiero dar toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, Ba'Shem Rekah HaKodesh. Doble honores a los apóstoles y a los ancianos de la gran piedra del molino. Y saludos a todos ustedes, hermanos, que se encuentran empujando esta palabra en sinceridad y verdad. Hasta la próxima. Voy a decir shalom.